Bueno, el tema que vamos a desarrollar el día de hoy y el de mañana es el del metabolismo energético. Entonces, en metabolismo energético nosotros tenemos que ver básicamente qué es lo que está ocurriendo en las células para metabolizar aquellos compuestos que van a brindar energía, básicamente, ¿no? De ahí el nombre de metabolismo energético. Solamente nos ocupamos de la parte de los alimentos que básicamente las células utilizan en las vías que se denominan vitales para la obtención de la energía. ¿Okay? Antes de entrar al metabolismo en sí, yo quería hacer algunas clases o tocar el tema primero de la digestión, de la absorción y la circulación, que es importante en los organismos que son multicelulares, donde hay especialización de las células y aparecen diferentes órganos, aparatos y sistemas, ¿no? Porque, digamos, la nutrición es un aspecto importante para la célula, para la obtención de la energía. Pero ¿cómo es que llegan los nutrientes a esas células cuando se trata de un organismo complejo? Entonces tiene que existir todo un proceso previo, ¿no?, de preparación de los alimentos, ¿no?, para que de alguna manera lleguen a través del aparato circulatorio hasta cada una de las células. Y es por eso que primero quería tocar esos aspectos bioquímicos de esos procesos de digestión, absorción y circulación. Bueno, una necesidad básica para todas las células es la obtención de la energía, ¿no? Todos necesitamos energía para realizar algún tipo de trabajo. Por definición, la energía justamente se define como la capacidad de realizar un trabajo. O sea, la energía es definida como la capacidad para realizar un trabajo. Y las células realizan una serie de trabajos. Realizan trabajos químicos de síntesis o trabajos mecánicos, como por ejemplo los movimientos, ¿no es cierto? O mover moléculas en contra de una gradiente de concentración, también es un tipo de trabajo, y por lo tanto, para realizar cualquiera de estos trabajos necesitamos de energía, ¿no? Entonces es fundamental, ¿de acuerdo? Como dijimos, las células necesitan para realizar diferentes tipos de trabajo, ¿no? Síntesis, mecánico, transporte activo. El transporte eléctrico, por ejemplo, también es importante, ¿no? En la transmisión de los impulsos nerviosos, la generación del calor a partir de la energía. Y en algunos casos, inclusive algunos organismos son capaces de generar luz, la bioluminiscencia. Bueno, y toda esta energía, ¿de dónde proviene? De los alimentos que son energéticos. En realidad, por definición, el alimento va a ser el vehículo que trae los nutrientes. Y lo que llega a la célula básicamente es los nutrientes, ¿no es cierto? Pero ¿qué tipo de nutrientes son los que proveen energía fundamentalmente? Carbohidratos, lípidos y proteínas que llegan en forma de aminoácidos, ¿no? Y la pregunta quizás más importante aquí es, ¿y dónde en estos compuestos, porque al final son compuestos químicos también, ¿no?, compuestos bioquímicos, compuestos orgánicos, dónde está contenida la energía? Porque nosotros decimos la energía está contenida en los alimentos, pero ¿en qué parte está contenida esa energía? En los enlaces, muy bien, ¿no? Estos compuestos orgánicos están formados por átomos y los átomos están unidos mediante enlaces. ¿Okay? Entonces, la energía está contenida en el enlace y la cantidad de energía que disponen depende de la fuerza del enlace, ¿no es cierto? Entonces, dependiendo del tipo de enlace, si es un enlace covalente, va a tener mayor cantidad de energía que si fuese un
un enlace no covalente tipo fuerzas de Van der Waals o tipo puentes de hidrógeno, ¿no? Entonces depende, pues, fundamentalmente, ¿no? La energía está contenida en los enlaces químicos y en qué parte o cuál es la magnitud va a depender de la fuerza del enlace. Entonces la energía que poseen los nutrientes se encuentra almacenada en forma química, ¿no? En el enlace. Bueno, mencionábamos que la nutrición era básica para las células y que la obteníamos de los alimentos. Entonces la nutrición es todo un proceso importante para que lleguen justamente los nutrientes de los alimentos hasta las células. Y va a requerir una serie de pasos, ¿no? Desde cómo ingerimos los alimentos, ¿no es cierto? Cómo se ingieren, que consistiría en la incorporación de esos alimentos, la digestión, que consistiría en la transformación de esos alimentos a moléculas mucho más simples, ¿de acuerdo? El proceso de digestión usualmente es llevado a cabo por enzimas que se llaman enzimas digestivas. Las enzimas digestivas suelen ser enzimas de tipo hidrolítico. ¿Por qué? Porque los enlaces fundamentales que hay en estos nutrientes, ¿no es cierto?, carbohidratos, lípidos y proteínas, ¿no?, son los enlaces glucosídicos, los tipo éster o los enlaces peptídicos de las proteínas que tienen que ser rotos para liberar las unidades que los constituyen. Y estos enlaces, ¿no?, básicamente para romperse necesitan de la hidrólisis. Y es por eso que las enzimas digestivas usualmente son enzimas de tipo hidrolítico. Los procesos de digestión ocurren básicamente en lo que se llama el lumen, ¿no?, del aparato digestivo. Por ejemplo, en el caso del hombre ocurre en el lumen del estómago, la digestión de las proteínas, ¿no?, parcialmente las proteínas, o en el lumen del intestino. Entonces, la digestión básicamente es llevada a cabo por enzimas de tipo hidrolítico y en el lumen del aparato digestivo. Una vez que han sido hidrolizadas a moléculas bien simples, porque los carbohidratos tienen que pasar a monosacáridos, los lípidos tienen que pasar a sus estructuras más simples, ¿no?, ácidos grasos, colesterol, ¿no?, colesterol libre y otras moléculas, ¿no? Las vitaminas liposolubles tienen que estar como vitaminas libres para que puedan ser absorbidas. Entonces el siguiente proceso que va a venir es el proceso de absorción. Ese proceso de absorción va a consistir básicamente en el paso de esas moléculas simples desde el lumen intestinal, hola, ¿cómo estás?, desde el lumen intestinal hasta la circulación, ¿ya?, hasta los vasos sanguíneos, hasta la circulación. ¿Por qué? Porque la circulación justamente es la que se encarga de llevar los nutrientes a las células, ¿no? Si nos acordamos, digamos, nosotros estamos irrigados por el sistema circulatorio y tenemos hasta los capilares que llegan a cada una de las células. Entonces, es a través de ese sistema circulatorio que nos van a llegar los nutrientes a cada una de las células. Acompañado con la movilización de los nutrientes que han sido absorbidos, algo que va también muy importante en la sangre, en el sistema circulatorio, es el oxígeno. ¿Okay? Entonces, el oxígeno también es transportado por la sangre y este oxígeno también va a ser utilizado en los procesos metabólicos. Porque si nos acordamos, los nutrientes para la obtención de la energía necesitan ser oxidados. Entonces no solamente se necesitan los nutrientes, sino también que se necesita también del oxígeno para este proceso, ¿no?, de oxidación de los nutrientes. En la mayor parte de los organismos actuales, ¿no?, las células que los constituyen son de tipo aeróbico. ¿Ya? La mayor parte de los organismos actuales tienden a ser aeróbicos, es decir, que son dependientes del oxígeno.
Y el oxígeno entonces es un constituyente vital para el metabolismo celular. Cuando hablamos del metabolismo ya en sí, del metabolismo celular, ya nos referimos a qué es lo que va a ocurrir con esos nutrientes dentro de las células. O sea, ya nos vamos a enfocar, cuando hablamos de metabolismo, ya nos enfocamos a los procesos de transformación de esas sustancias nutritivas que ingresaron a la célula. ¿Okay? Entonces, todos los procesos anteriores, digestión, absorción, son procesos previos, ¿no?, al metabolismo celular. El metabolismo celular se refiere básicamente a los procesos que van a ocurrir al interior de la célula. Y en el interior de la célula, ¿no?, estas sustancias tienen dos caminos. O van por una vía en la cual van a ser degradados para la obtención de la energía, o van por una vía que puede ser de almacenamiento o transformación en otro tipo de macromoléculas, ¿no? Entonces, van hacia la degradación o pueden ir hacia un proceso de síntesis, y de síntesis de moléculas que son más complejas. Como resultado de los procesos metabólicos celulares, van a ver los productos finales del metabolismo. Algunos productos finales del metabolismo resulta que ya el cuerpo no los puede aprovechar y se denominan productos de desecho. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el CO2, el amonio, ¿no es cierto?, son productos de desecho. Estos productos de desecho, entonces, tienen que ser eliminados, porque ya la célula no puede utilizarlos, no puede hacer nada con ellos. Entonces, ¿qué le queda? Eliminarlos. Y eso se elimina a través del sistema respiratorio o un sistema excretor, ¿no? Entonces, fíjense, es importante, ¿no? La energía está contenida en los nutrientes, en los enlaces. Nosotros procesamos previamente para que las células los puedan utilizar en un proceso que se llama de digestión y absorción. Y si el organismo tiene un sistema circulatorio, pues a través de ese sistema circulatorio alcanzará la célula. En las células ocurre el metabolismo celular, y el metabolismo celular puede ser o de destrucción de estos nutrientes o ruptura de sus enlaces para la generación de la energía, o podría ser ir hacia una vía de síntesis. ¿De acuerdo? Y si como resultado del metabolismo se produce alguna sustancia de desecho, esa tiene que salir de la célula y ser eliminada. Cuando hablamos de la digestión de los carbohidratos, o sea, tenemos que diferenciar, ¿no? Hemos dicho, vamos a hablar de carbohidratos, lípidos y proteínas, y en el proceso de digestión siguen diferentes caminos, la digestión de los carbohidratos, la de los lípidos y de las proteínas. ¿Okay? ¿Por qué es importante que nosotros conozcamos estos procesos? Porque son los que preparan, ¿no es cierto?, para que nosotros lo podamos utilizar por nuestras células. Habíamos mencionado que las enzimas que participan generalmente son de tipo hidrolítico, y en el caso de los carbohidratos, la digestión, por ejemplo, usualmente comienza en la boca, para la mayor parte de los animales, ¿no? En el caso del hombre, nosotros tenemos amilasas salivales que son capaces de ir digiriendo aquellas moléculas complejas que tienen enlaces de tipo alfa principalmente, ¿no?, y que vienen en forma de glucógeno o almidón, porque principalmente el tipo de enlace que rompe las amilasas son los enlaces de tipo alfa 1,4. La digestión en la boca es limitada, porque el tiempo que permanecen los alimentos es relativamente corto. De ahí la importancia, ¿no?, de retener los alimentos más tiempo durante la masticación para que haya una mejor digestión. Entonces la digestión a este nivel resulta ser parcial. De ahí los alimentos, lo que queda, ¿no?, de los productos de la digestión y los productos ya digeridos, van a pasar por el tracto digestivo, pasan, ¿no?, a través del esófago, del estómago, hasta que alcanzan el intestino, ¿no? En todo este trayecto
después de la boca no hay digestión de carbohidratos hasta que llegan al intestino. En el intestino va a ocurrir que la llegada de los alimentos promueve la liberación del jugo pancreático. El jugo pancreático contiene gran cantidad de enzimas y de otros componentes. Entre ellas está la amilasa pancreática. La amilasa pancreática, entonces, que proviene del páncreas, va a tener su acción a nivel del intestino y ahí se va a producir la hidrólisis casi completa de la mayor parte de los carbohidratos, ¿no? Digamos, por el tiempo que tiene el tránsito intestinal y la acción de la amilasa, casi siempre se asume que la hidrólisis podría llegar a ser completa, ¿no? ¿Qué es lo que va a romper la amilasa pancreática? Básicamente aquellos compuestos que vienen con enlaces de tipo alfa 1,4 fundamentalmente. Si vienen del almidón, lógicamente los principales productos van a ser unos disacáridos que se llaman maltosa. Pero si nos vienen moléculas de glucosa o de amilopectina que contienen enlaces alfa 1,4 y alfa 1,6, ¿no? Los productos también podrían ser la maltotriosa. ¿De acuerdo? Bien. Luego de esa digestión de la amilasa pancreática, ¿no? También actúan las enzimas que son propias del epitelio intestinal. El epitelio intestinal cuenta con una serie de enzimas de tipo disacaridasas que son bastante específicas para disacáridos, ¿no? Están la maltasa, la sacarasa, la lactasa. ¿Okay? Entonces, la maltasa, entre las principales, ¿no? La maltasa lo que hace es desdobla la maltosa en 2 unidades de glucosa. La sacarasa a la sacarosa en sus componentes glucosa y fructosa, y la lactasa en sus componentes glucosa y galactosa. ¿Sí? La acción de estas enzimas es bien importante, porque si no estuviesen presentes, ¿no? Los disacáridos no serían hidrolizados y aquellos productos que no son hidrolizados no son absorbidos, ¿ya? Para el proceso normal de la digestión se requiere que las moléculas estén como monosacáridos. Esa es la condición para que después puedan ser estos procesos, estas moléculas absorbidas. Obviamente muchos alimentos contienen fibra y la fibra es recomendable, pero no es digerida, ¿no es cierto? Entonces esa fibra sigue todo el tránsito intestinal y finalmente va a ser eliminada porque esta no va a ser digerida y obviamente tampoco puede ser absorbida, ¿no? Las disacaridasas, como les mencionaba, son enzimas propias ya del intestino, del epitelio, o sea, de las mismas células epiteliales del intestino. Y lo que rompen son disacáridos. Maltasa rompe a la maltosa, como vemos por hidrólisis, ¿no? Hemos dicho que casi como característica de las enzimas digestivas, ¿no? Es que son hidrolasas. Y lo va a romper en 2 unidades de glucosa, porque la maltosa estaba formada por 2 unidades de glucosa unidas por enlaces alfa 1,4. En el caso de la lactosa, de glucosa y de galactosa, que estaban unidas con enlace beta 1,4, la sacarosa va a ser hidrolizada por la sacarasa en glucosa y fructosa, que estaban unidas a través de sus carbonos anoméricos por un enlace de tipo alfa-beta, ¿no? O alfa 1,2 o beta 2,1. Y la trealasa, ¿no? En 2 unidades de glucosa, pero a diferencia de la maltosa, en el caso de la trealosa, la unión era de tipo alfa 1,1. Uno de los problemas más frecuentes de la digestión de los carbohidratos es la intolerancia a la lactosa, ¿no? Es un problema digestivo causado por la ausencia de la actividad de la lactasa o una actividad defectuosa o parcial de la lactasa. ¿De acuerdo? ¿En qué consiste el problema en sí?
de la intolerancia, ¿no? Se llama intolerancia porque en realidad no se tolera a los productos lácteos o a los productos que contienen la lactosa. Y lo que ocurre es que al no haber esta enzima o estar defectuosa o insuficiente esta enzima, ¿no?, la hidrólisis de la lactosa no se va a llevar a cabo. Y como les mencioné, los monosacáridos no van a poder ser hidrolizados, no van a ser absorbidos porque quedan en forma de lactosa, y la lactosa entonces va a seguir con el tránsito a través del aparato digestivo. Pero resulta que, por ejemplo, las bacterias que colonizan el tubo digestivo grueso, las bacterias de tipo colónica, usan como sustrato a la lactosa. Y como tienen una permeasa que permite que pasen al interior, las desdoblan estas bacterias y las metabolizan, produciendo, ¿no?, hidrógeno, CO2 y otros productos metabólicos. Esos productos metabólicos generalmente son los que van a causar el malestar, ¿ya? Entonces, quien realmente aprovecha esa lactosa sin digerir son las bacterias. Y los productos del metabolismo de la bacteria son los que nos van a causar ese daño, ¿no?, a aquellas personas que sufren de intolerancia a la lactosa. Los productos de la digestión de los carbohidratos van a ser absorbidos, ¿de acuerdo? El principal producto de la digestión de los carbohidratos resulta ser la glucosa, ¿no es cierto? Porque la mayor parte de los compuestos carbohidratos están formados básicamente de glucosa. Entonces, este va a ser la molécula que principalmente nosotros vamos a estar absorbiendo en el cuerpo. ¿Cómo se absorbe esta glucosa? La glucosa necesita de un sistema de transporte activo que se le ha llamado transporte activo secundario. ¿Por qué? Porque la glucosa va a ser introducida primero a las células del intestino delgado para que luego sean transportados hasta el torrente sanguíneo. ¿Okay? Entonces tiene que pasar las membranas de las células del enterocito que miran al lumen intestinal y luego, una vez que entran, tienen que pasar la membrana del enterocito que mira hacia los vasos sanguíneos. Y en los vasos sanguíneos tendrá que pasar, ¿no es cierto?, la membrana de las células que constituyen los capilares, hasta que llegan también hasta el lumen del sistema circulatorio. Pero ¿cómo es el pasaje a través del enterocito? A través del enterocito, la glucosa entra por un sistema de cotransporte con el sodio. Es decir, el transportador de glucosa necesariamente tiene que transportar sodio. Si a una persona, por ejemplo, que necesita que le demos glucosa, le damos solo glucosa sin sodio, probablemente no se transporte. O a una persona que ha perdido electrolitos y le damos solamente sodio, tampoco, probablemente no entre porque necesita de glucosa, ¿ya? O sea, se requieren de ambos, de sodio y glucosa para el transporte. Y en realidad, este cotransportador de sodio y glucosa mete la glucosa o introduce la glucosa a la célula en favor de la gradiente del sodio, ¿ya? En favor de la gradiente del sodio. ¿Cómo así hay una gradiente del sodio? Hay gradiente de sodio porque acá vamos a tener mayor cantidad de sodio que adentro. Porque lo normal es que la mayor parte de las células tengan una concentración intracelular de sodio muy baja por la bomba de sodio-potasio, ¿de acuerdo? Normalmente las células tienden a sacar el sodio e introducir potasio. El sodio casi siempre en las células está a concentración muy baja y el potasio, más baja que afuera, y el potasio más bien está más alta adentro que afuera. Y eso por la bomba del sodio-potasio, ¿de acuerdo? Entonces la glucosa justamente entra en favor de esa gradiente, porque afuera va a haber más sodio y en el interior
casi siempre está la concentración más baja. Entonces, el cotransportador está funcionando en favor de esta gradiente. ¿Okay? Pero ¿por qué se le llama transporte activo secundario? Si no está gastando energía, se le llama transporte activo secundario porque depende del funcionamiento de esta bomba. ¿Ya? Para que haya baja concentración de sodio, debe estar funcionando la bomba de sodio y potasio. Si esta deja de funcionar, no hay gradiente y tampoco habrá transporte de glucosa. ¿Ya? Por eso es que este cotransportador se dice que es activo secundario porque depende de un transporte activo primario. Esta glucosa que ha entrado, como mencionamos, tiene que salir del enterocito. ¿Okay? Y la salida del enterocito ya se hace por un transporte de tipo facilitado nomás. ¿De acuerdo? La glucosa no puede entrar y salir libremente a las células porque es una molécula muy hidrofílica. No atraviesa fácilmente las membranas y por lo tanto requiere de transportadores. El transportador que estaba en la cara luminal, ¿no?, era de tipo activo secundario. ¿Okay? Pero el que está en la cara vasolateral mirando hacia los vasos sanguíneos es un transportador, ¿no?, facilitador simplemente de la salida de glucosa. ¿Ya? Es decir, funciona, ¿es cierto?, como si fuese un transporte pasivo, ¿okay?, como un transporte pasivo en favor de la gradiente de concentración. Solamente que es un pasivo facilitado por esta proteína. ¿Por qué? Porque por sí sola la molécula de glucosa, como es hidrofílica, no la podría atravesar fácilmente. Pero es un transporte pasivo en favor de la gradiente de concentración. Este transportador, el cotransportador, se le llama el transportador de la familia SGLT. ¿Bien? S de sodio, Gl por glucosa y T por transportador. Entonces el cotransportador sodio-glucosa. Y este transportador de aquí es un transportador de la familia GLUT. En general los transportadores de la familia GLUT son facilitadores, ¿ya? Entonces lo que mira hacia el lumen intestinal es un transportador SGLT y los que están en la cara vasolateral es el transportador de la familia GLUT y es el GLUT2, ¿ya? Es el GLUT2, básicamente. Entonces, es así como funciona básicamente el transporte de glucosa, ¿ok? Pero ¿cómo funciona para otro tipo de moléculas, ¿no? Porque lo que nos llega no solamente es glucosa, claro, glucosa es la que nos llega en mayor cantidad, pero también nos llega otro tipo de hexosas o pentosas, otros carbohidratos, ¿no? ¿Cómo ingresan otros monosacáridos? En el caso de la galactosa, que es un monosacárido importante, que lo hemos visto como producto de la digestión de los productos lácteos, de la leche, ¿no?, de la galactosa, ingresa, al igual que la glucosa, a través del SGLT1, ¿ya? A través del SGLT1. Ingresa entonces en favor de la gradiente de sodio por el SGLT1 y sale, ¿no?, a través del GLUT2, ¿ya? A través del GLUT2. En el caso de la fructosa, que también es importante, ¿no?, porque viene la mayor parte de las frutas y muchas bebidas, la fructosa no entra por este sistema, sino entra a través de un transportador de tipo GLUT5. Es decir, entra en favor de la gradiente de concentración. Si hay más afuera que adentro, entra por un transporte facilitado y sale por el GLUT2. ¿Ya? Entonces, entra por el GLUT5 y sale por el GLUT2. Y la mayor parte de los azúcares van a utilizar este sistema, el GLUT5 y la salida siempre por el GLUT2. Bueno, después la glucosa, ¿no es cierto?, irá atravesando también otro tipo de células hasta que alcanza
el lumen de los vasos sanguíneos para que alcance el torrente y circule y llegue a las células, ¿no? En la sangre, la concentración de glucosa es cuidadosamente regulada, ¿ya? O sea, en nuestros sistemas se han desarrollado mecanismos de control que mantienen una concentración de glucosa dentro de cierto rango. Esa cantidad de glucosa que circula es lo que se le conoce con el nombre de glicemia, ¿ya? La glicemia. O sea, en el caso, por ejemplo, del hombre, la glicemia es entre 70 y 110 o 100, ahora se está reduciendo a 100 miligramos por decilitro, lo normal. Cada especie, ¿no es cierto?, va a tener un valor de glicemia, que es característico para la especie, pero están alrededor, ¿no? Depende mucho del metabolismo de esos organismos, pero están más o menos alrededor de estos valores, ¿ya? ¿Por qué es importante que la glicemia se mantenga en estos rangos? Porque justamente la sangre es el proveedor de la glucosa a los tejidos, ¿no es cierto? Entonces la sangre siempre debe tener un contenido de glucosa que asegure que todas las células van a estar abastecidas, ¿no es cierto?, de este nutriente. ¿Y quién es el que regula? Hay muchos mecanismos, principalmente hormonales, que están tratando de mantener, ¿no es cierto?, que esos niveles oscilen, ¿no?, entre este rango que se denomina el rango normal de la glicemia. Que no baje más ni suba mucho. Cuando baja mucho, entonces ya hablamos de problemas que pueden ocurrir, ¿no?, de hipoglicemias que podrían resultar patológicas o de hiperglicemias que también podrían resultar patológicas. ¿Okay? De hecho, ¿no?, cuando sube mucho la glucosa, y un ejemplo clarísimo lo tenemos en las personas diabéticas. En las personas diabéticas, si es que no hay un control riguroso, esta glucosa puede subir y puede causar muchos daños. Generalmente causa neuropatías, nefropatías, porque la alta concentración de glucosa es peligrosa. Mucha glucosa es peligrosa, ¿no? La glucosa es una molécula muy hidrofílica. Al haber en exceso puede ser transformado a otras moléculas, ¿no es cierto?, que normalmente, digamos, operan a una velocidad más baja en el metabolismo celular, y al haber alta concentración podrían derivarse a estas otras vías y causar el daño, ¿no? Igualmente, cuando baja la concentración de glucosa a niveles que le llamamos de hipoglicemias, las células sufren porque no les va a llegar la suficiente cantidad de glucosa. ¿Y cuáles sufren más? Aquellas que son más dependientes de glucosa. Sufren los glóbulos rojos, se mueren más rápido, sufren las neuronas. Y de hecho la sintomatología clínica, ¿no es cierto?, de una hipoglicemia usualmente es a nivel de sistema nervioso central, porque son las más dependientes de glucosa. Entonces apenas falta la glucosa, los primeros síntomas ya es el cansancio, la somnolencia, ¿no?, el sueño, y después empieza, si se produce por más tiempo o es más constante, ya pueden producirse otros daños, ¿no? Y si, digamos, esta situación se prolonga por mucho tiempo, ¿no?, entonces, digamos, esto puede causar un daño más permanente. Okay. Esta regulación, como la vamos a ver, la llevan a cabo principalmente dos hormonas. La insulina y el glucagón son las más importantes en el control de la regulación de la glucosa, de la glicemia. Ambas hormonas van a ser producidas por el páncreas. ¿Okay? Una va a responder a la alta concentración de glucosa, es decir, si se sube mucho la concentración de glucosa en sangre, entonces va a constituir un estímulo para que salga, y el mensaje químico que lleva es que se baje la concentración de glucosa, que se promueva la entrada de otras células, que se metabolice de tal manera que la concentración vuelva a sus niveles normales. Si por alguna razón la concentración de glucosa baja demasiado, esa es la señal para que el páncreas ahora libere el glucagón, y el glucagón va a tener efectos contrarios, ¿no? Su mensaje es más bien como que hay afuera
de la célula, hay muy baja concentración de glucosa y se deben de activar aquellos mecanismos que permitan ahora la salida de glucosa, ¿de acuerdo?, de los tejidos. ¿Para qué? Para poder restaurar nuevamente esos valores de glicemia. Entonces, miren, la glicemia es importantísima porque es un mecanismo, ¿okay?, que va a permitir después controlar el metabolismo celular, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo se va a gobernar? Principalmente, o sea, un punto de control importantísimo es la regulación de la glicemia. ¿Ya? Como que la regulación de la glicemia es la que va a comandar después señales, ¿no?, para que el metabolismo celular se regule. Y bueno, hemos dicho que nuestros niveles de glucosa deben de estar dentro de un rango normal, ¿no es cierto? Lo que ocurre usualmente es que si las fuentes de energía provienen de los alimentos, entonces cada vez que comemos, ¿no?, uno de los nutrientes que se va a elevar es la glucosa, ¿ok? Pero rápidamente esa glucosa que se eleva, ¿ok?, tiende a disminuir. ¿Por qué? Porque la elevación justamente de esa glucosa en sangre activa la salida de la insulina, que va a promover entonces la entrada a otros tejidos y su utilización. Pero si baja mucho, glucagón, ¿no es cierto?, entrará en juego. ¿Para qué? Para que no siga bajando el nivel de glucosa y se mantenga dentro de los niveles normales. Entonces va a ser el juego de estas dos hormonas constantemente que van a estar regulando que se encuentre en este valor de glicemia normal. Cualquier alteración de esta curva, ¿no es cierto?, podría ser signo de que hay alguna patología. Y muchas veces la forma de la curva nos puede indicar a dónde está el daño, ¿de acuerdo? Entonces, si la vemos de por sí alterada, ya puede ser peligroso. Porque, como les digo, los controles a nivel de la glicemia son importantes como un mecanismo después regulador del metabolismo celular. Entonces, si hay alteraciones, ¿no?, se puede alterar todo el metabolismo de nuestro cuerpo. Y dependiendo cómo es la alteración, nos puede indicar, por ejemplo, que puede haber un daño, en este caso en el hígado, o puede haber un daño en el riñón, o puede haber una diabetes, ¿no? La magnitud de la diabetes, si es ligera, si es una diabetes severa, lo podemos ver, ¿no?, a grandes rasgos a través de estas curvas de tolerancia a la glucosa. Que usualmente se miden, ¿cómo se miden estas? Usualmente se miden en sangre, ¿de acuerdo? Las pruebas están estandarizadas. Lo usual es que cuando nos vamos a hacer una prueba de tolerancia a la glucosa, lo primero que hacemos es ir en ayunas. ¿Por qué en ayunas? Porque supuestamente, comamos o no comamos, ¿no?, nuestros niveles de glucosa deberían de estar dentro de un rango normal, ¿de acuerdo? O tratan de estar dentro de un rango normal. Entonces la prueba usualmente es en ayunas, una ayuna de 8 a 12 horas, porque se supone que después de este periodo de ayunas, la concentración de glicemia debe estar en ese rango, del rango normal. De ahí al paciente, al sujeto, le dan de tomar lo que se le llama una sobrecarga de glucosa. Como ya está hidrolizada la glucosa, ¿no?, rápidamente la va a absorber, y por eso es que a la media hora ya ha pasado por el proceso de absorción y aparece en sangre. Por eso es que vemos un pico que se eleva la concentración de glucosa. ¿Y por qué baja? Porque las hormonas ahí están tratando de regular nuevamente al nivel de la glicemia. Entonces la que primero va a salir es insulina, pero si empieza a bajar por efecto de la insulina, y si baja mucho, sale glucagón para que la vuelva a elevar, ¿ya? Y ahí están las dos hormonas tratando de mantener los niveles normales. ¿Qué pasa en el caso de los lípidos? Los lípidos
siguen, como vamos a ver, en la digestión, como que otras rutas, ¿no? Cuando se trata de fuentes de energía, la principal fuente de energía para la mayor parte de las células cuando se utilizan los lípidos, básicamente son los ácidos grasos. ¿Ya? Los fosfolípidos cumplen una función más estructural, van hacia las membranas, el colesterol cumple otras funciones, ¿de acuerdo? Como precursor de otras moléculas o también como constituyente de membrana. Pero como fuente de energía, básicamente son los ácidos grasos. Y una de las cosas que más consumimos y que más consumen los animales en cuanto a lípidos va a ser justamente las grasas neutras o triglicéridos, ¿no? Que es la forma como la vamos a encontrar naturalmente en mayor cantidad, en forma de grasas neutras. Entonces, una de las formas que más abundan es en forma de triglicérido, que vendría a ser la esterificación de un glicerol con 3 moléculas de ácido graso. ¿Ya? Como componentes menores en una dieta siempre encontramos, ¿no?, a los fosfolípidos, otras familias de lípidos y el colesterol. ¿Ya? Entonces, en el proceso de digestión, ¿no?, ¿qué es lo que ocurre? En el caso del hombre, la digestión podría iniciarse en la boca. Hay una pequeña actividad de una lipasa que se llama lipasa lingual, ¿ok? Pero esta digestión no es muy significativa. En algunos animales sí, en algunos animales esta lipasa es mucho más activa y la digestión de los lípidos, ¿no?, a nivel de boca puede ser mayor. En el estómago, en el caso del hombre, ocurre una digestión también relativamente pequeña, ¿ya? Y los que se van a digerir principalmente en el estómago son los ácidos grasos, los triglicéridos que contienen ácidos grasos de cadena corta, fundamentalmente, ¿ya? Fundamentalmente los que tienen ácidos grasos de 10 o menos carbonos, ¿ya? Aquí en el estómago tenemos una lipasa que justamente por ser resistente al pH del estómago, que es muy ácido, se le ha llamado la lipasa ácido resistente. ¿Ya? Entonces, esta lipasa tiene preferencia por las grasas neutras que contienen ácidos grasos de cadena corta. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace? Hidroliza, ¿no? Hidroliza los enlaces éster, liberando, ¿no?, a estos ácidos grasos. A nivel del intestino delgado, ¿no?, va a ocurrir la mayor parte de la digestión de las grasas. Cuando se trata de grasas neutras, la enzima más importante en la digestión es la lipasa que viene del páncreas. ¿Ya? Entonces la lipasa pancreática también, ¿no? Aquí lo que hace es romper los ésteres, las uniones ésteres del ácido graso con el glicerol. Generalmente rompe a los ácidos grasos en posición 1 y en posición 3, liberando ácidos grasos y queda un 2-monoglicérido. Hay otras enzimas que también vienen con el jugo pancreático, que son las fosfolipasas, que hidrolizan los ácidos grasos de los fosfolípidos, y las estearasas, que liberan los ácidos grasos que conjugan al colesterol, a la vitamina D, a la vitamina A, a la vitamina E y a otros compuestos lipídicos que vienen esterificados. ¿Ya? Entonces, muchas esterasas que trabajan sobre compuestos lipídicos liberando los ácidos grasos que esterifican, ¿no?, a muchas de las moléculas lipídicas. En el caso de los triglicéridos, la más importante es la lipasa pancreática. ¿Ya? Para la digestión de los lípidos, un rol importante lo cumplen las sales biliares. ¿Okay? Las sales biliares son producidas a partir de colesterol. Bueno, son producidas por el hígado, ¿no?, acumuladas en la vesícula biliar y van a ser vertidas a nivel del intestino.
¿Por qué son importantes estos componentes? Porque ayudan a la emulsificación de las grasas. Cuando uno habla de emulsificación es que se tratan de hacer que sean más solubles las grasas en un medio acuoso, ¿no? Sin ser solubles, sino que se estén más dispersos, en gotitas, más dispersas, ¿no? Entonces se habla de una emulsión. Entonces las sales biliares lo que ayudan es a emulsificar estas grasas. ¿Y por qué es importante que haya una emulsión? Porque mediante esta emulsión las lipasas pueden actuar. Las lipasas tienen que actuar, ¿no es cierto?, sobre los lípidos, pero los lípidos son insolubles en el medio acuoso. Las lipasas vienen en un medio acuoso y trabajan en la interfase de estas micelas de la emulsión, ¿no? Entonces permite la digestión, ¿no?, de los lípidos a través de las lipasas, ¿no? Ahora, la lipasa, para poder actuar, necesita de una proteína que es la colipasa. ¿Okay? Y como habíamos mencionado, la secreción del páncreas, además de la lipasa pancreática, tiene otro tipo de estearasas. Esto es importante porque la llegada de los productos de la digestión al intestino son lo que estimula la salida de la colecistoquinina, ¿ya? Colecistoquinina o CCK. La colecistoquinina es una hormona, ¿de acuerdo?, estimulada principalmente por grasas y por proteínas, principalmente por grasas y proteínas. Entonces, cuando llega el contenido, ¿no?, del estómago al intestino, se produce la salida de la colecistoquinina, y la colecistoquinina, que es una hormona, por lo tanto es vertida a la sangre, ¿de acuerdo? Lo que va a hacer es promover la contracción de la vesícula biliar, justamente para que se libere la bilis al intestino y se favorezca la emulsión y la acción de la lipasa. ¿Okay? También colecistoquinina promueve la salida de las enzimas del páncreas, ¿ya?, de las enzimas, ¿no?, principalmente la secreción de los zimógenos al intestino, que lo vamos a ver que son importantes para la digestión de las proteínas fundamentalmente. En la acción de la lipasa habíamos mencionado que los triglicéridos eran 3 ácidos grasos que se esterificaban con un glicerol. Las lipasas tienen preferencia por cortar el ácido graso en posición 1 y en posición 3, y queda el ácido graso en posición 2, ¿ya? La acción de la lipasa entonces va a liberar 2 ácidos grasos y un monoglicérido, ¿no?, que es el 2-monoglicérido, ¿ya?, el 2-monoglicérido. Y esas son las formas más importantes que se van a estar absorbiendo a través del intestino. A través del intestino, entonces, ¿qué se absorben? Ácidos grasos y 2 monoglicéridos. Ahora vamos a ver qué pasa, ¿no es cierto?, con esos ácidos grasos que se han absorbido. Esos tienen que pasar de alguna manera, ¿no es cierto?, a la circulación. ¿Cómo llegan? Miren, habíamos mencionado que las grasas fundamentalmente iban a ser digeridas, ¿no?, en el estómago y el intestino, a pesar de que hay una lipasa lingual, pero la hidrólisis es muy pequeñita. En el estómago, ¿por qué es importante la digestión de las grasas? Porque acá va a permitir la hidrólisis de los ácidos grasos de cadena corta, ¿ya?, la digestión de los lípidos que tienen esterificados los ácidos grasos de cadena corta. Y eso representa aproximadamente del 10 al 30% de los productos de la digestión. A nivel de intestino se va a producir el resto de la digestión, principalmente por acción de la lipasa y de las estearasas. En el caso de la lipasa hemos dicho que actúa sobre la emulsión, sobre los triglicéridos, produce ácidos grasos y 2 monoglicéridos. ¿Okay? Estos productos de la digestión, ¿cómo van a pasar?
Los productos que venían del estómago, que eran ácidos grasos de cadena corta, van por el intestino y luego, a nivel del intestino se van a absorber y van a pasar directamente a la sangre, en complejo con la albúmina, ¿ya? Con albúmina y globulina. ¿Por qué? La albúmina y la globulina, la albúmina principalmente, es la principal proteína de la sangre, ¿ya? Y estos ácidos grasos pueden, sin ningún otro transportador, ¿de acuerdo?, pueden acomplejarse con albúmina o globulina y pasar directamente a la sangre, ¿no? El sistema que va a irrigar a nivel de intestino, obviamente, es el sistema porta, y entonces los vasos sanguíneos, ¿no?, que van a captar esos ácidos grasos de cadena corta, lo conducirán principalmente hacia el hígado, ¿ya? Entonces los productos de la digestión de los ácidos grasos de cadena corta, con ácidos grasos de cadena corta, van a ir hacia la sangre y van a ser conducidos primero hacia el hígado. ¿Qué pasa con los ácidos grasos de cadena más larga? Producto de la hidrólisis que ocurrió a nivel del intestino. A nivel del intestino entraron, como les mencioné, los ácidos grasos libres y los monoglicéridos. Bueno, dentro de las células intestinales se vuelven a reesterificar, ¿ya? Se vuelven a convertir en triglicéridos. Y una vez que se han convertido en triglicéridos, estas moléculas van a pasar al retículo endoplasmático. Hay una proteína, una transferasa, que va a transferir estos ácidos grasos al kilomicrón. El kilomicrón es una partícula, ¿no?, que se va a ir formando justamente con, digamos, los productos de la digestión de las grasas. Entonces, todo aquello que se digirió y absorbió, dentro del enterocito, hemos dicho, se vuelven a reesterificar y se van empaquetando con una serie de proteínas hasta formar una partícula que se llama el kilomicrón. Esta partícula resulta ser un poco grande, el kilomicrón, ¿ya? Entonces viaja por el retículo endoplasmático mientras se va cargando de los productos de la digestión, y va a pasar a Golgi y después va a ser exocitado, ¿no?, de las células del enterocito, pero la exocitosis va a ir hacia los vasos linfáticos, ¿ya? El kilomicrón va a ser exocitado hacia los vasos linfáticos. Entonces, el kilomicrón, que lleva la mayor parte de los productos de la digestión, viaja por estos vasos linfáticos, pero resulta que los vasos linfáticos desembocan a nivel del conducto torácico, ¿no?, a nivel de la subclavia al conducto torácico. Y entonces es ahí donde van a entrar los kilomicrones, ya se pasan al torrente sanguíneo, ¿ya? O sea, primero es por el sistema linfático que viajan y luego entran al torrente sanguíneo. ¿Por qué viajan de esta manera las grasas? Porque las grasas son insolubles en agua, o sea, no pueden viajar libres por sí solas porque ya sabemos que no se mezclan, ¿no es cierto?, en la sangre, que la sangre básicamente contiene agua, ¿de acuerdo? Entonces necesitan ser transportados y el kilomicrón resulta ser la partícula, ¿no es cierto?, que va a transportar a todas estas grasas que vienen de la dieta, ¿ya? Entonces el kilomicrón va a movilizar triglicéridos de la dieta y otras moléculas también, no solamente triglicéridos, sino también al colesterol, los ésteres de colesterol, las vitaminas liposolubles, ¿no?, desde el intestino a otros tejidos. Dentro de las proteínas transportadoras o de las partículas transportadoras, es la más grande y la menos densa. Ya mencionamos que se forman en el retículo endoplasmático, pero del enterocito, ¿de acuerdo? Del enterocito. O sea, ¿de qué tipo de células? De las células del intestino. ¿Ya? El kilomicrón se forma en las células del intestino.
Y dentro de las proteínas que la caracterizan, ¿no?, que caracterizan al kilomicrón, está la ApoB48, la ApoE y la ApoC2. ¿Ya? Siempre el kilomicrón, entre las proteínas que siempre contiene, es la ApoB48, el ApoE y el ApoC2. En su estructura, ¿no es cierto?, cuando se forman, hemos dicho que tiene estas proteínas, la ApoB48, la ApoC2, la ApoC3, por ejemplo, ¿no? ¿Y cómo se van empaquetando? ¿Cómo va adquiriendo la estructura de la partícula? Hacia el interior se van a encontrar los triglicéridos. Acuérdense que se digirieron, pasaron, ¿no?, al enterocito, pero en el enterocito se volvieron a reesterificar. ¿De acuerdo? Entonces, como los triglicéridos son grasas neutras hidrofóbicas que huyen del agua, usualmente se ubican al interior del kilomicrón. Y hacia la superficie están más bien las moléculas que son anfipáticas, los fosfolípidos, el colesterol, ¿no?, y otras moléculas. Entonces, generalmente las moléculas anfipáticas están hacia la superficie de la partícula y hacia el interior se encuentran las moléculas que son más hidrofóbicas. Estas proteínas que son características del kilomicrón y que son las que acarrean, ¿no?, las que acarrean a las grasas, son importantes y vamos a ver que van a ir cumpliendo diferentes funciones. La ApoB48, por ejemplo, resulta ser una proteína de reconocimiento del receptor que va a captar al kilomicrón. ¿Okay? La ApoC2 va a activar después a las lipoproteínas de la sangre, es decir, tienen también sus funciones. Los ácidos grasos libres, como mencionamos anteriormente, viajan en complejo con algunas proteínas, ¿no?, albúminas y globulinas. Pero la mayor parte de las grasas de la digestión van con el kilomicrón. ¿Cómo se observa el suero, ¿no? Porque hemos dicho, pasan a la sangre después de la digestión. Entonces, si nosotros tomamos una muestra de sangre después de haber comido, probablemente veamos un suero opalescente. ¿Ok? Suero opalescente, generalmente se dice un suero lipémico, ¿no?, que es rico en kilomicrones, ¿no?, porque tiene un alto contenido de grasa. Esto es después de una comida y esto es después de un ayuno. Generalmente después del ayuno, ¿no?, el suero está mucho más limpio. Ya no hay kilomicrones, los kilomicrones aparecen después de la dieta, ¿no?, después de haber ingerido una dieta. Y este cuadro nos resume un poco cómo es la ruta que siguen, ¿no?, los lípidos que vienen de la dieta. Los lípidos de la dieta van a ser digeridos, parte en el estómago, parte en el intestino, con la ayuda de la bilis. Van a ser absorbidos como ácidos grasos y monoglicéridos al interior del enterocito, pero cuando entran al enterocito se vuelven a reesterificar. Se reesterifican y se empaquetan con las apoproteínas y forman el kilomicrón, el cual es exocitado, va por la linfa, pero desemboca finalmente en el torrente sanguíneo. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasa con el kilomicrón cuando viaja por el torrente sanguíneo? Esas partículas de kilomicrón que van llevando los lípidos de la dieta, ¿no?, por medio de la ApoC2 van a activar a la lipoproteína lipasa. ¿Por qué se llama así? Porque es una lipasa que va a degradar las grasas que están contenidas en las lipoproteínas, lipoproteína lipasa. Esa lipoproteína lipasa generalmente está presente en las células de los capilares, ¿ya?, en las membranas basales de los capilares. Entonces, cuando pasa el kilomicrón con la ApoC2, se activa la lipoproteína lipasa y la lipoproteína lipasa activa empieza a romper los triglicéridos del kilomicrón
los rompe en ácidos grasos y glicerol. Los ácidos grasos entran, ¿okay?, al tejido adiposo, porque también resulta que esta lipoproteína lipasa usualmente es más abundante en aquellos capilares que están cercanos al tejido adiposo, ¿ya? O sea, ¿dónde está presente la lipoproteína lipasa? En la pared de los capilares, pero que están adyacentes al tejido adiposo y también al tejido muscular, pero principalmente en tejido adiposo. Y es por eso que, digamos, cuando pasa el kilomicrón, se hidrolizan y las grasas entonces entran a la célula adiposa. Y es ahí donde se van a guardar. ¿Cómo se guardan? Esos ácidos grasos entran como libres, pero se vuelven a reesterificar y se guardan como triglicéridos, ¿ya? Entonces la forma usual como se almacenan las grasas es como triglicéridos. Se digiere, pero se reesterifica. Viajan, se digiere para la lipasa, entran y se vuelven a reesterificar para guardarse. Pero entonces, si estamos justo en el tejido adiposo, mientras más tejido adiposo, más grasa va a llamar. Como que, o sea, donde hay más tejido adiposo va a tender a seguirse acumulando la grasa. Claro, claro. Así es. Porque justamente los capilares del tejido adiposo son los que expresan más esta lipoproteína lipasa. Ajá. Bueno, y ahí se guardan y se van a guardar ahí hasta que llegue un momento que se tengan que movilizar esas grasas, ¿no? No es que se guarden eternamente, sino va a haber un momento en que éstas se tengan que movilizar. Pero, ojo, acordémonos que todo lo que es grasas que comemos de la dieta, ¿ok?, salvo los de cadena corta, van a la sangre. Pero todos los demás, cadena media y cadena larga, su destino es ir y guardarse en el tejido adiposo, ¿ya? No es de utilización inmediata. Por eso se dice que los carbohidratos, por ejemplo, siempre se dice, no, son una fuente inmediata de energía. Claro, sí son una fuente inmediata. ¿Por qué? Porque pasan a la sangre, circulan por el torrente sanguíneo y las células disponen rápidamente de glucosa para metabolizarla. Pero en el caso de las grasas, no. Comemos alimentos grasos, las digerimos, las absorbemos, pero ¿cuál es su destino? Ir y guardarse en forma de triglicéridos, fundamentalmente, ¿ya? Entonces no es una fuente inmediata de energía, ¿no? No es una fuente inmediata. Y en el caso de las proteínas de la dieta, las proteínas también necesitan un proceso de digestión. Siempre, ¿ya? Siempre los compuestos nos pueden venir en moléculas simples o moléculas muy complejas, pero al final la digestión lo que tiene que hacer es formar compuestos muy simples para que puedan ser absorbidos. Entonces, si nos llega una proteína que está formada por la unión de muchos aminoácidos, esta tiene que digerirse a sus aminoácidos para que nuestras células las puedan absorber, ¿ya? ¿Y cómo se lleva a cabo ese proceso? Principalmente por enzimas que están en el estómago y en el intestino. A nivel del estómago hay una degradación parcial, porque las células del estómago son capaces de secretar el pepsinógeno, que por acción del pH ácido del estómago se convierte en pepsina. Y la pepsina entonces empieza a degradar a las proteínas, cortándolos, ¿no?, cercanos a los aminoácidos aromáticos principalmente. Los productos de la digestión van a pasar por el intestino. Acordémonos que el pH aquí es bajo, pero cuando pasa al intestino el pH se eleva, porque el jugo pancreático, que contiene las enzimas, también, ¿es cierto?, contiene una serie de iones que hacen que se eleve el pH. Entonces el pH se eleva y esta elevación también va a servir para que las enzimas puedan trabajar. La mayor parte de las enzimas que van a degradar a las proteínas provienen del páncreas también, ¿ya? O sea, tienen su origen en el páncreas.
Pero como son proteasas, son hidrolasas que rompen proteínas, estas tienen que venir del páncreas en forma de zimógenos. Zimógenos o proteínas que son inactivas. ¿Okay? Y se tienen que activar en el sitio donde va a ocurrir la digestión, ¿no? Porque si se activan antes, ese es el problema que hay en la pancreatitis, ¿no? Una activación previa y hay destrucción de los tejidos. La activación tiene que ser en el sitio donde va a ocurrir la acción de estas enzimas. Entonces vienen del páncreas y en el intestino se van a activar. Entonces son secretadas en forma de zimógenos. ¿Cómo se activan? Bueno, este es lo que ocurre en el estómago, perdón, ¿no? Lo que ocurre en el estómago, tenemos que, por acción del ácido clorhídrico, ¿no es cierto?, se secreta el pepsinógeno, y este pepsinógeno a su vez va a ir a ser activado a pepsina. ¿Okay? El pH está entre 1 y 2.5, que es un pH óptimo justamente para esta enzima. Como les había mencionado, principalmente va a estar rompiendo los enlaces peptídicos que están cerca, ¿no?, de los aminoácidos aromáticos, fenilalanina, triptofano, tirosina. En el caso de los zimógenos, ¿no?, como por ejemplo el tripsinógeno, el quimiotripsinógeno, la procarboxipeptidasa A, la procarboxipeptidasa B, son secretadas del jugo pancreático al intestino, pero necesitan ahí activarse. ¿Ya? ¿Cómo se activan? Cuando llega el jugo pancreático con estos zimógenos, el intestino está provisto de una enzima que se llama la enteropeptidasa. ¿Ya? Esta enteropeptidasa, que es una enzima del intestino, cuando llegan los zimógenos, lo que hace es corta un segmento del tripsinógeno, por proteólisis produce tripsina activa. Y una vez que se activó la tripsina activa al quimiotripsinógeno, a quimiotripsina y a las carboxipeptidasas A y B a sus formas activas. Entonces, miren, es importante, ¿no? Viene el jugo pancreático, las enzimas están inactivas, pero cuando llegan al intestino, las células del intestino tienen a la enteropeptidasa. Y esta enteropeptidasa corta el tripsinógeno y forma tripsina activa. Y la tripsina activa ya activa a las otras enzimas, ¿ya? Al quimiotripsinógeno, en quimiotripsina y a las carboxipeptidasas. Entonces, prácticamente aquí va a ocurrir ya la digestión completa de las proteínas a aminoácidos. Y estos aminoácidos, ¿qué va a pasar? Luego tienen que ser absorbidos. ¿Y cómo ocurre la absorción de los aminoácidos? Generalmente es por un transporte activo, ¿no? Un transporte que permite el paso de estos aminoácidos. El transportador usualmente suele ser común para un grupo de aminoácidos, ¿no? Hay transportadores para aminoácidos ácidos, o un transportador para aminoácidos aromáticos, un transportador para aminoácidos básicos, ¿no? Y así ingresan al enterocito y luego también tienen que salir, ¿no es cierto?, hacia la sangre para que puedan ser distribuidos al resto de las células. A ver, chicos, no sé si hasta aquí está más o menos claro el proceso y por qué debe de ocurrir de esta forma, ¿sí? ¿Sí? No sé si tienen preguntas hasta aquí. Hemos visto cómo de los alimentos
nos llegan los nutrientes hacia la sangre por un proceso de digestión, absorción y cómo van circulando, ¿no? Los compuestos, algunos circulan libremente, como el caso de los azúcares o los aminoácidos, pero otros necesitan ser acarreados por proteínas o por partículas que son las lipoproteínas, ¿no? Antes de entrar al metabolismo en sí, vamos a ver algunas características que son fundamentales, ¿ya?, en el metabolismo, para entenderlo un poquito mejor, cómo sucede el metabolismo a través de sus diferentes rutas, ¿no? Okay. El metabolismo celular tiene dos funciones importantes, ¿no? Una función importante es la generación de la energía. Hemos dicho, ahí están los nutrientes, la energía está contenida en los enlaces, pero ¿dónde se obtiene y dónde se utiliza básicamente? Es dentro de las células, ¿ya? Entonces los procesos de obtención de la energía y de utilización es al interior de la célula, básicamente. Entonces los nutrientes que han ingresado pueden ir o hacia la generación de la energía o también pueden ir hacia la síntesis de moléculas más complejas, ¿ya? Pueden tener esos dos destinos. O sea, un determinado nutriente puede ir o va hacia la formación de energía, a degradarse, ¿no es cierto?, a romperse sus enlaces para que justamente que libere la energía, o va a formar moléculas más complejas. De acuerdo a esto, el catabolismo fue clasificado, ¿no?, como catabolismo o anabolismo. El catabolismo se va a referir entonces a todos aquellos procesos que generan energía, que degradan, ¿no?, que degradan los compuestos. Cuando hablamos de degradar, estamos hablando de romperlos a moléculas más sencillas. Y si se rompe, entonces lo que se está rompiendo fundamentalmente son los enlaces químicos. Y cuando se rompe el enlace químico, entonces ¿qué va a pasar? Va a haber una liberación de la energía contenida en ese enlace. ¿Cuándo ocurre principalmente ese tipo de procesos o de rupturas? En los procesos oxidativos, fundamentalmente. En los procesos oxidativos. Por eso es que se dice que el catabolismo fundamentalmente está llevado a cabo por reacciones de tipo de oxidación en la cual se liberan energía, ¿no? Y las moléculas obviamente se están degradando. En cambio, en el anabolismo, ¿no?, va a haber una síntesis, y aquí, como más bien se requiere formar nuevos compuestos a partir de moléculas más pequeñitas, más complejas, vamos a necesitar formar enlaces, y para formar enlaces requerimos energía, ¿ya? Y el tipo de reacciones que ocurre fundamentalmente en la síntesis son reacciones principalmente de tipo de reducción, ¿ya?, de reducción, o sea, de ganancia de electrones, ¿no?, lo contrario a la oxidación. En la oxidación va a haber pérdida y en la reducción va a haber una ganancia de electrones. Entonces, cualquier sustancia o cualquier nutriente que nos llega a una célula puede seguir diferentes vías metabólicas, ¿de acuerdo? Puede ser una de síntesis o una de degradación, ¿ya? ¿Por qué digo que este es de degradación y este es de síntesis? Por la formación del ATP, ¿ya? Entonces, generalmente, cuando se rompen los enlaces, hay generación de energía o liberación de energía. Y los mecanismos celulares lo que hacen es que esa energía se almacene en el enlace fosfato del ATP. Entonces, toda energía que viene del alimento, que es por ruptura de los enlaces, ¿no?, ¿cómo se almacena? En forma de ATP. No es que la pueda usar directamente para la contracción o para hacer luz o generar calor o lo que fuera. No. Esa energía, primero lo que hace es ir hacia la síntesis del ATP.
Igualmente, ¿no? Si quiere ir a través de una vía de síntesis, o sea, si A fuese una vía de síntesis, por lo tanto, necesitaría formar enlaces químicos. La formación de los enlaces requiere energía. ¿Pero de dónde obtiene la energía? De la energía del ATP. ¿Ya? Entonces, el ATP resulta ser lo que le llaman la moneda energética celular. ¿Ya? ¿Por qué? Es como el dinero, ¿de acuerdo? Nosotros, cualquier cosa que obtenemos, ¿no es cierto?, se traduce en una cantidad de dinero que recibimos. Y cualquier cosa que querramos comprar, necesitamos gastar el dinero. Lo mismo ocurre en la célula. Cualquier energía que la célula recibe, la tiene que poner en el enlace fosfato del ATP. Y si quiere gastar esa energía, tendrá que romper ese enlace fosfato. ¿Ya? Y por eso es que al ATP se le ha llamado la moneda energética celular. Una de las características muy importantes del catabolismo energético, en el catabolismo energético se estarían degradando fundamentalmente carbohidratos, lípidos y proteínas, ¿okay?, a moléculas más simples, ¿no es cierto? Entonces, obviamente aquí se están rompiendo los enlaces para que la glucosa que tiene 6 carbonos termine en forma de 6 CO2 y así sucesivamente los ácidos grasos, los aminoácidos. En el catabolismo hemos dicho principalmente hay oxidaciones. ¿Quién se oxida? Se oxidan las moléculas de los nutrientes. O sea, ¿quién se va a oxidar? Se va a oxidar la glucosa, se va a oxidar el ácido graso, se va a oxidar el aminoácido. Pero en todo proceso químico donde hay una oxidación tiene que haber una reducción. Siempre. ¿De acuerdo? Entonces, decimos del catabolismo hay oxidación. ¿Pero de quién? De los nutrientes. Pero alguien se tiene que reducir. ¿Y quién se está reduciendo? Usualmente son las coenzimas NAD y FAD. ¿De acuerdo? Usualmente. Son las que comúnmente se están reduciendo, que funcionan como los aceptores de los electrones de esas oxidaciones. Entonces, NAD y FAD van a pasar a NADH y FADH. ¿Okay? Ellos, NAD y FAD, o NADH y FADH2, en cierto modo van a estar conteniendo la energía, van a estar portando esa energía. Y en algún momento esa energía tiene que ser transferida ¿a quién? Al ATP. ¿De acuerdo? Para la formación del enlace fosfato del ATP. ¿Bien? En los procesos anabólicos, más bien estamos partiendo de moléculas más complejas. No, estamos partiendo de moléculas, simples, precursoras, para ir a moléculas más complejas. ¿Bien? ¿Qué necesitamos? Como los procesos son de reducción, ¿ok?, alguien tiene que donar los electrones para que estas moléculas, en el camino de la síntesis, se reduzcan. Y los principales donadores van a ser el NAD, el FAD reducido, el NADP reducido. Y requieren energía. Y hemos dicho que cualquier tipo de energía que requiere la célula, ¿de dónde tiene que venir? Del ATP. ¿Ya? Entonces, fíjense, anabolismo y catabolismo están muy relacionados, porque esta genera las coenzimas reducidas y el ATP, y las vías de síntesis usualmente utilizan las coenzimas reducidas y el ATP, ¿no? Entonces, anabolismo y catabolismo están bastante relacionados. En el metabolismo celular, ¿okay?, usualmente hay lo que se llaman las rutas metabólicas. O sea, el metabolismo está dividido en vías metabólicas. ¿Okay? A las vías del metabolismo energético usualmente se les dice que son las vías centrales del metabolismo,
Cuando te dicen vías centrales es porque son vías vitales para la célula. Las rutas centrales generalmente son las rutas vitales. Y que si alguna de estas rutas no funciona, pues la célula va a terminar muriéndose, ¿no? Hay las rutas centrales o vitales y las rutas secundarias. Las secundarias, las que dan los productos metabólicos secundarias, que pueden ser muy diversas, ¿no es cierto? No son tan vitales. Estén o no estén, se inhiban o funcionen, bueno, pues no le van a hacer, su ausencia de repente no va a causar mayor daño, ¿no?, al organismo. Pero las centrales sí, justamente porque son las que les van a proveer la energía, ¿ya? Y como hemos visto, están bastante relacionadas, anabolismo y catabolismo. Entonces, todas las vías metabólicas o el metabolismo en general está como que dividido en rutas, ¿okay? Y en bioquímica nosotros los profesores solemos hablarles de la ruta glicolítica, de la vía del glucógeno, ¿no es cierto? Y pareciera que esas están un poquito aisladas, ¿no?, o que funcionan así un poco solitarias. Y en realidad en la célula las vías metabólicas trabajan como una red muy compleja, donde los intermediarios de una ruta, ¿no?, se entrecruzan con intermediarios de otras vías, ¿ya? Usualmente al que inicia una ruta metabólica le llamamos el sustrato de la vía metabólica. Y al producto, ¿no?, es el producto de la vía metabólica, y todos los que están al medio son los intermediarios metabólicos, ¿ya? Entonces, en toda ruta metabólica, por ejemplo, en la glicólisis, identificamos quién es su sustrato, principalmente la glucosa. ¿Quién es su producto? Principalmente el piruvato. ¿Quiénes son sus intermediarios? La glucosa 6-fosfato, el gliceraldehído 3-fosfato, son los intermediarios metabólicos. Pero esos intermediarios se pueden conectar con otras rutas metabólicas. Otra característica importante es que el catabolismo tiende a ser convergente. ¿Por qué? Porque nosotros podemos partir de diferentes sustancias, ¿ok? Glucosa, manosa, hexosas, pentosas, hablando de los carbohidratos. Pero ¿qué va a pasar cuando se degradan? Cuando se degradan, al final todas van a ser convertidas a acetilcoenzima en el metabolismo aerobio. ¿Ok? Entonces dice, el catabolismo es convergente porque puedes partir de una diversidad de sustratos para el metabolismo, pero todas terminan formando un intermediario común. Entonces, el catabolismo tiende a ser convergente, mientras que el anabolismo tiende a ser divergente, porque partimos de unos pocos compuestos y se pueden formar infinidad de compuestos, ¿ya? Entonces, el anabolismo tiende a ser divergente, catabolismo convergente y el anabolismo divergente. En el metabolismo central aeróbico, una ruta bien importante resulta ser el ciclo de Krebs, ¿ya? Y ahora vamos a ver por qué es tan importante el ciclo de Krebs. Sobre todo en los organismos que son completamente aeróbicos y de animales superiores, porque en las bacterias tenemos diferentes modalidades, ¿no? Pero resulta ser una ruta central y opera en forma cíclica, ¿ya? Fíjense dónde está ubicado el ciclo de Krebs, ¿ah? Aquí, cuando el metabolismo energético converge en acetil-CoA y entra Krebs, ¿okay? Y de aquí muchos compuestos pueden ser el punto de partida para formar una serie de compuestos, ¿no? Las vías metabólicas necesitan regularse. A veces necesitan ir más rápido, a veces necesitan ir más lento, a veces deben de funcionar, a veces no deben de funcionar, ¿de acuerdo?
Entonces necesitan regularse. Bueno, algo que me olvidaba de recalcar era que en las vías metabólicas todas las reacciones son catalizadas ¿por quién? Por enzimas. Muy bien. Todas las reacciones en las rutas metabólicas deben ser catalizadas por enzimas. Son muy poquitas las reacciones que, digamos, no son catalizadas por enzimas. En las células, casi todas las reacciones van a ser catalizadas por enzimas. Y entonces, ¿cómo se puede regular una vía metabólica? Regulando la actividad de una enzima. ¿Sí? En las rutas metabólicas, como son una secuencia de reacciones, una tras otra, entonces basta que uno ajuste una, ¿no? Digamos que disminuya su actividad para que todo baje de la velocidad. O si una se activa, va más rápido, de repente era lenta esa enzima y la activas, entonces todo va más rápido. ¿De acuerdo? Entonces en el metabolismo, ¿no?, se habla de enzimas que pueden ser regulatorias, es decir, que pueden jugar un rol bien importante porque se convierten en pasos limitantes, ¿no? O sea, si le bajo la velocidad, ya, ¿qué voy a ver? La velocidad de esa la voy a ver en toda la ruta. O si lo activa todo el proceso porque era la limitante de la velocidad, ¿de acuerdo? Entonces esas enzimas, generalmente se le dice las enzimas regulatorias del metabolismo. ¿Por qué? Porque ejercen un control importante sobre el resto, sobre la velocidad del resto. ¿Ya? Una característica importante es también que en las rutas metabólicas, las de degradación y las de síntesis son diferentes. ¿Ya? No son la misma. No pueden ser la misma en principio, ¿no? No puede ser la misma, ¿por qué? Porque cuando un proceso ocurre, ¿no es cierto? No es tan difícil. A ver, es más fácil que se dé un proceso en un sentido y que genera más energía. Si genera mucha energía, entonces en el darse en sentido contrario el mismo proceso resultaría muy difícil. ¿De acuerdo? Entonces, generalmente las rutas son diferentes, tienen que ser diferentes. ¿De acuerdo? Perdón un ratito, disculpe, me olvidé de apagar el celular. ¿Me perdonan un minutito? Metabólicas tenían que ser diferentes, ¿no? Para que se puedan controlar, tienen que ser diferentes. Y además que si fuesen la misma, si una ruta genera energía, es poco probable, ¿no?, que pueda ir en sentido contrario. Por eso es que usualmente tienen que ser diferentes. Entonces, una estrategia que usualmente usa la célula para que sean diferentes es que al menos una enzima de la vía sea diferente. ¿Ya? Por lo menos una tiene que ser diferente de tal manera que funcionen como vías diferentes. Basta que una sea diferente ya para decir ambas vías son distintas. La compartimentalización celular también en los organismos eucariotas provee cierta, digamos, mecanismo físico de control. Al separar algunas vías metabólicas o confinarlas a algún espacio, entonces de alguna manera está poniendo como que barreras físicas para que ciertos procesos se lleven, ¿no?, en determinados espacios y otros, ¿no?, en otros. Por ejemplo, síntesis de grasas ocurre en el retículo endoplasmático, en el citosol, mientras que la degradación en la mitocondria, ¿no? Entonces, esa separación física, ¿no?, de alguna manera ayuda al control de las vías. Pero los principales mecanismos de control están a nivel de la regulación de las mismas enzimas. Y aquí hay varios mecanismos que pueden operar. Por ejemplo,
En una enzima de cinética de tipo micaeliana nomás, puede haber inhibición por el producto. La inhibición por producto o la inhibición simple de una enzima hace que la velocidad disminuya y por lo tanto disminuya la velocidad de toda la vía. ¿Okay? Uno de los mecanismos más importantes de control a nivel celular es la inhibición de tipo alostérica, ¿ya? La inhibición de las enzimas alostéricas. En las vías metabólicas suele ocurrir que alguna de las enzimas, y generalmente los primeros pasos de una vía metabólica, está catalizada por una enzima alostérica. Si ustedes recuerdan bien, las enzimas alostéricas se caracterizaban por tener la cinética de tipo sigmoide, ¿no es cierto? A diferencia de las otras enzimas, las más comunes, que tenían la cinética de tipo micaeliano. ¿Ya? ¿Qué resulta? Que las cinéticas de tipo sigmoide, donde funciona la cooperatividad enzimática, justamente porque son sigmoides las cinéticas, observamos que con pequeñas variaciones del sustrato se pueden producir grandes cambios de velocidad. ¿Ya? Entonces, esas enzimas pueden ejercer un mayor control de la velocidad de la vía. ¿Ya? Entonces se dice, por ejemplo, que la regulación alostérica es uno de los tipos de regulación más importantes en el control de vías metabólicas. ¿Ya? Eso es a nivel celular. Y también lo que ocurre es que como es enzimas alostéricas, generalmente lo que tenemos son inhibición por el producto de la vía, ¿no? Lo que se conoce como inhibición de tipo feedback. Feedback, ¿no? Una sustancia diferente a su producto, que generalmente es el producto final de la vía metabólica, hace una retroinhibición o inhibición de tipo feedback sobre la enzima alostérica, que usualmente se localiza en los primeros pasos de la vía. Otra forma de regular el metabolismo es, como sabemos que la actividad de una enzima también depende de su concentración, ¿qué puede ocurrir dentro de una célula? Si se aumenta la concentración de una enzima que es limitante, aumenta la velocidad de toda la vía metabólica. ¿Y cómo puede aumentar la concentración de una enzima si es que hay más transcripción, más traducción, es decir, más expresión de la enzima? ¿Y cómo podría disminuir la velocidad de la vía? Disminuyendo su concentración. ¿Y cómo podría disminuir la concentración? Si es que esa enzima se lleva a la degradación, ¿no? Entonces, uno de los sistemas para la degradación de proteínas es el sistema del proteosoma, ¿no es cierto? Entonces, si la tasa de degradación es grande, vamos a tener una menor concentración de esa enzima que participa en la vía metabólica y por lo tanto la velocidad también se va a reducir. Entonces hay diferentes mecanismos que permiten, ¿no es cierto?, que se controle una vía metabólica, que aumente o que disminuya. ¿Ya? Siendo los mecanismos alostéricos, el primer más importante mecanismo alostérico a nivel celular, ¿de acuerdo? Pero también la inhibición por producto o la activación son importantes, ¿de acuerdo? Y el aumento o disminución de concentración de enzimas por una mayor expresión, por inducción o por represión, una disminución por represión, podrían ser también mecanismos importantes, ¿no? Muchas enzimas alostéricas, además del control alostérico a los que pueden ser sujetas, pueden tener una regulación por modificación covalente. ¿Ya? Generalmente la modificación covalente es un mecanismo que utiliza las señales celulares para modificar la actividad de la enzima y manifestar una respuesta biológica al mensaje de esa señal. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, ¿cómo las hormonas pueden producir un efecto biológico? Muchas veces lo hacen porque a través de su mecanismo de señalización producen modificaciones covalentes en las enzimas.
Y acuérdense que las modificaciones covalentes activan o inactivan las enzimas. Entonces, operan como switches, ¿no?, metabólicos. ¿Por qué? Porque hemos dicho que la enzima participa en una vía metabólica. Si apagamos una enzima, podemos estar apagando una vía metabólica. Si se enciende esa enzima, se podría estar encendiendo esa vía metabólica, ¿ya? Entonces, este es un mecanismo bien importante, pero detrás de todo esto, usualmente hay una señal celular que comanda qué modificaciones covalentes se deben de realizar. Y una vez producida la modificación covalente, se va a producir el cambio en el metabolismo, ¿no?, el switch metabólico.